historia de infidelidad real, era demasiado grande, relatos de infidelidad en Reddit. Tu respaldo es importante. Para seguir produciendo contenido atractivo, necesitamos tu ayuda ya que el 90% de nuestros espectadores aún no se han suscrito. Haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones. Comenta abajo la ciudad desde la que nos estás viendo. Queremos saber de dónde eres. En el encantador pueblo de Maplewood, donde las hojas de otoño danzaban en la brisa fresca y cada rincón parecía susurrar historias de amor y desamor, residía una mujer llamada Valeria. Valeria destacaba por su elegancia, con una sonrisa capaz de iluminar incluso los días más sombríos. Siempre fue la persona que cuidaba a los demás en su círculo, una amante de la jardinería, una cocinera apasionada y una esposa entregada a su esposo, Mateo. Mateo era un ingeniero de software entregado, frecuentemente inmerso en el universo de códigos y algoritmos. Para mantener su hogar acogedor y disfrutar de sus pasatiempos, Valeria se encargaba de las tareas del hogar mientras él trabajaba largas jornadas. A pesar de que vivían cómodamente juntos, Valeria no podía deshacerse de la sensación de monotonía que se había instalado en su matrimonio. Las animadas charlas sobre sueños y metas se habían convertido en conversaciones sobre facturas y quehaceres. The pivotal moment occurred during a weekend cookout at their house, where laughter filled the air and friends congregated as the sun set. Uno de los invitados era Santiago, amigo de la Universidad de Mateo, quien había regresado recientemente a la ciudad. Con un carisma cautivador y espíritu aventurero, Santiago aportó una chispa de vitalidad que Valeria no sabía que anhelaba. A medida que avanzaba la noche, Valeria se sintió atraída por el entusiasmo contagioso de Santiago por la vida, recordando los viejos tiempos de la universidad y las aventuras compartidas. ¿Recuerdas aquella ocasión en la que nos perdimos durante nuestro viaje por carretera? Riendo, Valeria mostraba en sus ojos un brillo de melancolía. Vaya, ¿cómo pude olvidarlo? Creí que íbamos a terminar en un estado diferente. La risa de Santiago resonó como una melodía en el ambiente al responder. Conforme avanzaba la noche, Valeria y Santiago se sumergieron en charlas más profundas, compartiendo sus anhelos y metas. Mientras Mateo se encontraba ocupado asando a la parrilla y conversando con otros amigos, Valeria experimentó una conexión con Santiago que resultaba emocionante y a la vez aterradora. Sus almas parecían haberse entrelazado, aunque fuera por un instante. Los próximos días transcurrieron como las páginas de una novela bien escrita. Valeria y Santiago empezaron a reunirse con más frecuencia, al principio bajo la apariencia de conversar sobre un proyecto comunitario que les interesaba a ambos. Las reuniones se convirtieron rápidamente en encuentros para tomar café y paseos largos en el parque, durante los cuales compartían sus ideas, anhelos y temores. Valeria experimentó una sensación de ser reconocida, escuchada y comprendida que no había sentido en mucho tiempo. En una soleada tarde, mientras caminaban por el animado parque, Santiago se volvió hacia Valeria con una expresión seria en su rostro. A veces, querida Valeria, la vida nos lleva a destinos inesperados. Buscar la felicidad está bien. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado. Una oleada de emociones invadió a Valeria: confusión, emoción y un toque de culpabilidad. Adoro a Mateo, pero, titubeó, apartando la mirada. En ocasiones, siento que no avanzo. Acercándose, Santiago suavizó su voz. Mereces experimentar la plenitud de la vida, todos lo hacemos. A medida que su vínculo se fortalecía, la lucha interna de Valeria también se intensificaba. Disfrutaba de su vida junto a Mateo, un hombre amable y solidario. A pesar de todo, no podía evitar sentirse atraída por la emoción de su incipiente relación con Santiago. La emoción de escaparse para encuentros clandestinos y momentos robados se volvió adictiva. No obstante, el peso de sus decisiones empezó a agobiarla. Valeria comenzó a inventar justificaciones para explicar sus ausencias a Mateo, quien permanecía completamente ajeno a la tormenta emocional que se gestaba dentro de su esposa. A pesar de sentirse culpable, la presencia de Santiago iluminaba su vida, recordándole la mujer llena de energía que solía ser. Mientras Valeria se disponía a cocinar la cena para Mateo una noche, echó un vistazo a la fotografía de su boda que colgaba en la pared. Las sonrisas capturadas en ese instante parecían lejanas, como un eco tenue de un sueño olvidado hace mucho tiempo. En la cocina se esparcía el olor del platillo que más le gustaba a Valeria. Sin embargo, su corazón estaba cargado de dudas. ¿Estás bien, Valeria? Al entrar en la cocina con una sonrisa cálida, Mateo preguntó, sin darse cuenta de la agitación que reinaba en su interior. Después de un día agotador, respondió con una sonrisa forzada. Más tarde, mientras estaban en el sofá viendo su programa preferido,
Valeria no lograba quitarse la sensación de desconexión. Experimentaba la sensación de llevar una doble vida. Cada instante con Santiago la alejaba más de la vida que había construido con Mateo. Con el paso de las semanas, Valeria se vio ante una encrucijada. La emoción de su romance clandestino con Santiago resultaba estimulante y agobiante a la vez. Mientras intentaba comprender sus emociones, las fronteras entre lo correcto y lo incorrecto se difuminaban para ella, debatiéndose entre su lealtad hacia Mateo y sus crecientes sentimientos por Santiago. En una tarde lluviosa, Valeria y Santiago se encontraron resguardados bajo un toldo afuera de un acogedor café. En un ambiente cargado de tensión no expresada, compartieron un momento de silencio, reflexionando ambos sobre la seriedad de su situación. En un tono suave, Santiago rompió el silencio al dirigirse a Valeria. No puedo fingir que esta conexión no es auténtica. Parece que estamos destinados a algo mayor. El corazón de Valeria latía con fuerza mientras reflexionaba sobre lo que él le había dicho. A pesar de sentirse atraída por la idea de un nuevo comienzo, también era consciente del doloroso peso de las consecuencias. El peso de lastimar a Mateo, el hombre que la había apoyado en todo momento, la atormentaba profundamente. Valeria sugirió retroceder un poco, con un dejo de temblor en su voz. No es justo para él. La expresión de Santiago cambió de repente, mostrando un destello de desilusión en su rostro. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué opinas acerca de lo que poseemos? La lucha interna de Valeria se hizo más intensa. Ella era consciente de que debía enfrentar directamente sus emociones para poder elegir el camino a seguir. En ese instante, comprendió que las decisiones que tomara la definirían, moldeando no solo su porvenir, sino también las vidas de quienes le importaban. Mientras la lluvia caía a su alrededor, Valeria experimentó una sensación de claridad abrumadora. Tuvo que enfrentarse a la verdad, no solo por su propio bien, sino también por el de Mateo. Los complicados hilos de su vida se estaban desenredando, y era momento de afrontar las repercusiones de sus decisiones. La lluvia golpeaba de forma constante el techo del café, reflejando la agitación en el corazón de Valeria. Ella se había alejado un poco del torbellino de emociones y anhelos que había empezado a dominarla. Mientras observaba fijamente el fondo de su taza de café, percibió cómo el peso de sus elecciones se posaba sobre sus hombros como un manto pesado. En los días siguientes, a Valeria le resultó difícil encontrar equilibrio. La emoción de sus encuentros clandestinos con Santiago perduraba como una fragancia dulce, embriagadora pero asfixiante. Cada vez que regresaba a casa con Mateo, mostraba una apariencia de normalidad, ocultando la culpa que estaba a punto de salir a la luz. Mateo había percibido los pequeños cambios en la actitud de Valeria. Siempre se enorgullecía de su agudeza, una característica que valoraba mucho, aunque pensaba que su distancia se debía al estrés laboral o a la melancolía estacional. Incrementó sus esfuerzos por acercarse a ella, organizando una escapada de fin de semana para avivar su romance. El gesto fue valorado por Valeria, aunque también intensificó su conflicto interno. ¿Qué te parece si este fin de semana vamos de paseo al lago, Valeria? Una noche, Mateo propuso emocionado, con los ojos brillantes de entusiasmo. Solo nosotros dos. Creo que sería conveniente tomar un descanso. Con un esfuerzo, Valeria dibujó una sonrisa en su rostro, sintiendo como su corazón se aceleraba al considerar la idea de engañarlo. Qué maravilloso suena, Mateo, me encantaría. A medida que se acercaba el fin de semana, la ansiedad de Valeria aumentaba. Ella era consciente de que debía enfrentar sus emociones, no solo por su propio bien, sino también por Mateo, quien merecía conocer la verdad. The day prior to their journey, she was seated on the edge of their bed. Con el peso del mundo sobre sus hombros. Mateo, she started, her voice trembling. ¿Podemos charlar por un momento? Mateo levantó la vista de su equipaje, con una expresión de preocupación marcada en su rostro. Por supuesto, ¿en qué estás pensando? Valeria respiró profundamente, preparándose para la conversación que había estado gestándose durante semanas. Últimamente he experimentado una sensación de distanciamiento. Creo que es necesario abordar ciertos aspectos en nuestra relación. La expresión de Mateo cambió, mostrando una mezcla de desconcierto y preocupación. ¿Qué estás tratando de decir? ¿Funciona? ¿Te sientes insatisfecho? Valeria titubeó, las palabras se le atascaron en la garganta. No es tan sencillo como parece. Siento que hemos extraviado algo en el camino. Mientras Mateo escuchaba, Valeria contenía las lágrimas. Se percibía como una equilibrista, manteniéndose en el límite entre la sinceridad y la traición. Mateo extendió la mano hacia ella, sujetándola con firmeza y calidez. Valeria,
Juntos podemos superar cualquier obstáculo. Dime cuáles son tus emociones en este momento. En ese instante, Valeria experimentó un torrente de cariño hacia Mateo, el hombre que la había acompañado en tantas situaciones. Sin embargo, la verdad pesaba mucho sobre ella y le costaba encontrar las palabras adecuadas. Me encuentro. He estado compartiendo momentos con Santiago. Comenzó de manera inocente, pero no puedo negar que comencé a sentir algo por él. El silencio que vino después resultaba ensordecedor. La expresión de Mateo cambió de preocupación a sorpresa, aflojando su agarre en la mano de ella. ¿Has estado saliendo con Santiago? ¿De qué manera pudiste hacerlo? Valeria, con lágrimas recorriendo su rostro, suplicó que no fue su intención que sucediera. En mi confusión, él estuvo a mi lado. Nunca fue mi intención causarte daño. La expresión de Mateo cambió repentinamente, el dolor en sus ojos impactó a Valeria de lleno. Valeria, deposité mi confianza en ti. ¿Cómo pudiste traicionar esa confianza? Valeria, con la voz entrecortada, respondió que era consciente de haber cometido errores y se disculpó. Sin embargo, debo ser sincero contigo. Estoy decidido a superar esto cueste lo que cueste. De pie, Mateo recorría la diminuta habitación, con sus emociones revoloteando como un torbellino. ¿Sientes amor por él? La pregunta flotaba en el ambiente, cargada de seriedad. El corazón de Valeria latía con fuerza. Tuvo que enfrentarse a la realidad. No tengo idea. Me importa mucho. Mis sentimientos hacia ti son de amor. Eres mi esposo. ¿Es eso suficiente? Con una voz tensa, Mateo preguntó, ¿el amor es suficiente para compensar una traición? Las palabras de él cayeron sobre Valeria como una manta de plomo. Después de romper la confianza que habían construido a lo largo de los años, ahora debía afrontar las repercusiones. No deseo separarme de ti, Mateo. Haré todo lo necesario para corregir esto. Mateo dejó de caminar de un lado a otro y la miró fijamente, con los ojos llenos de una mezcla de tristeza y furia. Valeria, has quedado en dejarme con una decisión. Necesito un momento para reflexionar. Al abandonar la habitación, Valeria experimentó una intensa sensación de vacío. Había desatado la caja de Pandora de la verdad y ya no había marcha atrás. El escape de fin de semana se acercaba, recordándoles dolorosamente la vida que habían construido en común. Al día siguiente, llegaron al lago, donde la serena belleza contrastaba notablemente con la agitación que Valeria sentía en su interior. Mateo se mantuvo distante, y la carga de palabras no dichas pesaba intensamente en el ambiente que compartían. A pesar de los intentos de Valeria por entablar una conversación ligera, él respondió con frases cortas y concisas, evidenciando que su mente estaba en otro lugar. Al caer la noche, Valeria se encontraba en el porche, observando cómo el sol se ocultaba bajo el horizonte, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y rosados. Experimentó un profundo anhelo por la conexión que solían tener, las risas y los sueños que habían compartido. Hola, Valeria. La voz de Mateo interrumpió sus pensamientos, devolviéndola a la realidad. Al salir, su rostro se suavizó con la luz que se desvanecía. ¿Podemos tener una conversación? Con un gesto afirmativo, Valeria sintió como su corazón latía con fuerza mientras se sentaban en los escalones del porche. Mis disculpas por todo, Mateo. Nunca fue mi intención causarte daño. Mateo suspiró mientras pasaba la mano por su cabello. No logro comprender cómo sucedió esto. ¿No éramos felices? Valeria confesó en voz baja que estábamos. En algún momento del camino, perdí la noción de mi verdadera identidad. Creí que podría recuperar esa parte de mí con Santiago, pero me equivoqué. Mateo inquired, his gaze seeking responses in her eyes. Al tomar una respiración profunda, Valeria percibió la carga de sus decisiones presionándola. Me gustaría reconstruir lo que teníamos. Estoy dispuesto a luchar por nuestra relación si estás dispuesto a darme una oportunidad. El silencio de Mateo resonaba fuertemente mientras reflexionaba sobre lo que ella había dicho. Al fin, pronunció palabras con firmeza en su voz, aunque ésta estaba cargada de sufrimiento. Valeria, reconstruir la confianza no es una tarea sencilla. Es necesario invertir tiempo en esto, y es fundamental que demuestres tu compromiso para lograr que funcione. Valeria afirmó con sinceridad, lágrimas deslizándose por sus mejillas. Haré todo lo necesario para recuperar tu confianza. Mateo, te quiero mucho. La tensión entre ellos era evidente. Sin embargo, Valeria lograba percibir un destello de esperanza en la mirada de Mateo. Extendió la mano y la tomó, apretándola suavemente. Quiero confiar en ti, pero necesitaré tiempo.
necesito analizarlo todo. Mientras permanecían en silencio, las estrellas empezaron a brillar en el cielo nocturno, recordándoles la belleza que aún perduraba en su mundo. A pesar de ser consciente de los desafíos que le esperaban en el camino, Valeria estaba decidida a enfrentarlos junto a Mateo. Valeria y Mateo se adentraron en las semanas que siguieron a la traición de ella. En terapia de pareja, exploraron los distintos aspectos de su relación, abordando los problemas que llevaron a Valeria a buscar consuelo en Santiago. El camino fue doloroso pero imprescindible, marcado por lágrimas, frustración y momentos de avance. Valeria se dedicó a comunicar abiertamente sus emociones, mientras que Mateo se esforzó en comprender las necesidades y deseos de Valeria. De forma gradual, empezaron a reconstruir su base, ladrillo a ladrillo. A pesar de los obstáculos, ambos se dedicaron a sanar y crecer. Mientras tanto, Valeria optó por tomar la difícil determinación de romper relaciones con Santiago. Ella era consciente de que seguir viéndolo solo complicaría las cosas aún más. Una tarde, se encontró con él en el café que más les gustaba, donde habían compartido tantas risas y sueños juntos. Al saludar a Valeria, Santiago le dedicó una sonrisa afectuosa, aunque en el corazón de Valeria pesaba una sensación de tristeza. «Tenemos que hablar», dijo ella, con voz firme pero con un dejo de tristeza. Su rostro cambió de repente, mostrando un destello de preocupación en su mirada. «¿Cuál es el problema?» Valeria responded that she had chosen to prioritize her marriage, feeling a pang in her heart as she spoke. «Ya no puedo verte. Necesito enfocarme en reconstruir mi vida junto a Mateo». La expresión de Santiago cambió repentinamente, la decepción se reflejaba en su rostro. «A pesar de comprender, mis sentimientos no se ven alterados». Valeria, with tears in her eyes, expressed, «I understand, but I must be sincere with myself and with Mateo, no puedo seguir fingiendo». Al despedirse, Valeria experimentó una sensación de vacío que la invadió. Tuvo que lamentar la relación que pudo haber sido, sin embargo, también experimentó una sensación renovada de propósito. Decidió luchar por su matrimonio, recuperar el amor que en otro tiempo había florecido. Con el paso de los meses, Valeria y Mateo siguieron enfrentando sus problemas juntos. Festejaban logros pequeños, como disfrutar juntos de una risa durante la cena o pasear sin la carga de palabras no dichas entre ellos. Cada día representaba un avance en la recuperación, una muestra de su fortaleza. Una noche, mientras estaban sentados en el sofá, Mateo se volvió hacia Valeria con una sonrisa que iluminaba los recuerdos de su pasado juntos. «Realmente he observado tu desarrollo durante este proceso». Valeria, llena de orgullo, sonrió mientras una sensación cálida se extendía por su corazón. «Gracias, Mateo. Ha sido un recorrido largo, pero agradezco tu paciencia y comprensión». Tomás agarró su mano, con una mirada llena de sinceridad. «Deseo que continuemos creciendo juntos, que volvamos a conectar en un nivel más profundo». Valeria respondió con determinación en su voz. «Me gustaría volver a encontrar la alegría que solíamos tener juntos». Mientras se inclinaban el uno hacia el otro,